La humillaron por casarse con un pobre, convencidos de que había arruinado su vida para siempre. Pero lo que descubrieron sobre quién era realmente ese hombre cambió para siempre la forma en que la miraban. Quédate hasta el final, porque cuando descubras quién era realmente este hombre, vas a entender por qué quienes la humillaron terminaron arrodillándose ante ella. Año 1725, Reino de Tierra Blanca. El eco de los tacones de Lucía resonaba en el salón del consejo como un tambor de guerra, aunque ella sabía que esa guerra no se libraría con espadas, sino con miradas y palabras afiladas. Caminaba erguida, con un vestido que, aunque impecable, no llevaba bordados de oro ni perlas ostentosas. A su lado, Fernando, su esposo, avanzaba con paso firme, pero sin la arrogancia de la nobleza que los observaba. Vestía de manera sencilla, y aún así, su porte recto y la calma de sus ojos oscuros lo hacían destacar, no por su riqueza, sino por algo que nadie allí podía definir, y que todos, equivocadamente, despreciaban: las damas, sentadas en un semicírculo de terciopelo carmesí, inclinaban la cabeza hacia sus abanicos para ocultar sonrisas cargadas de veneno. Los hombres de alto rango fingían conversaciones entre sí, pero sus miradas fugaces se clavaban como dagas sobre la pareja, pobre y sin tierras. Susurró una voz femenina lo bastante alto para que Lucía la oyera. «Y ahora pretende sentarse entre nosotros», respondió otra, con un tono que mezclaba burla y escándalo. Lucía apretó con fuerza la mano de Fernando. No necesitaba defenderlo con palabras. Lo haría con su presencia, con el modo en que no bajaba la mirada ante ninguno de ellos. Pero cada paso que daban hasta el centro del salón parecía prolongar una ceremonia de juicio no escrito. La humillación pública de la mujer, que teniendo acceso a todos los hombres poderosos del reino, había elegido a un hombre sin fortuna, sin apellido ilustre, y según las malas lenguas, sin futuro. Fernando no respondía a las provocaciones. Sus hombros anchos y su postura imperturbable eran su única respuesta. No parecía afectado por el murmullo creciente. Pero Lucía, que lo conocía mejor que nadie, percibía la tensión en la línea de su mandíbula. Él había soportado comentarios así toda su vida, y no sería un salón lleno de nobles altivos lo que lo quebrara, aunque esa noche algo en el aire le decía que la verdadera batalla aún no había comenzado. La voz grave del canciller rompió el silencio. Lucía de Villamar pronunció con énfasis, y su esposo, Fernando. La pausa antes de su nombre fue más larga de lo debido, como si buscara subrayar la falta de título. Un murmullo de desaprobación recorrió la sala. Era un acto público y deliberado. Mostrar al mundo que, para ellos, él no era más que Fernando, sin de ni conde que lo respaldara. Lucía sintió que la sangre le ardía. Sabía que esa noche quedaría grabada como el inicio de la guerra abierta contra su matrimonio. Lo que nadie sospechaba era que, oculto tras ese nombre sencillo, Fernando guardaba una verdad capaz de derrumbar los cimientos de ese mismo salón. Y esa verdad estaba a punto de encontrar la manera de salir a la luz. El salón del consejo olía a madera vieja y perfume caro. Pero bajo esa mezcla dulce y sofocante se escondía un aroma sutil a pólvora, como si el aire mismo presintiera que algo iba a estallar. Lucía, aún tomada del brazo de Fernando, sentía el calor de su piel atravesar la tela de su camisa. Ese calor, que para ella siempre había sido un refugio, ahora se mezclaba con una tensión aguda, como la cuerda de un laúd demasiado estirada, a punto de romperse. El canciller continuaba con la lectura de los asuntos del día, fingiendo ignorar las miradas envenenadas que se lanzaban hacia la pareja. Lucía había aprendido a reconocer esos gestos. El leve alzar de cejas, el apretar de labios, la sonrisa cortante que no busca agradar sino herir. Cada noble presente parecía jugar un papel en esa pequeña obra de teatro cuyo argumento era claro: hacerles sentir que no pertenecían a ese lugar. Fernando permanecía inmóvil, con los brazos relajados, pero la mirada fija en el frente. No respondía.
No gesticulaba, no buscaba defenderse. Esa calma era su escudo, y aunque Lucía admiraba su fortaleza, sabía que esa misma calma guardaba secretos que él nunca había compartido con nadie, ni siquiera con ella. Fue entonces cuando las puertas del salón se abrieron con un chirrido que cortó de golpe la voz monótona del canciller. Todos giraron la cabeza, molestos por la interrupción. La figura que entró no se movía con la rigidez propia de la corte, sino con la soltura de quien ha visto más batallas que banquetes. Era un hombre alto, de rostro curtido por el sol y los años, vestido con un jubón de cuero gastado y botas manchadas de barro seco. No llevaba armas a la vista, pero en su porte había algo que dejaba claro que no las necesitaba para imponer respeto. Sus pasos resonaron en el suelo de piedra mientras avanzaba, ignorando por completo las miradas de desdén que lo seguían. Cuando estuvo lo bastante cerca, sus ojos se clavaron en Fernando. No hubo titubeo, ni confusión. Lo miró como se mira a un fantasma que uno ha esperado ver durante años. Nunca pensé que volvería a encontrarte con vida, dijo, y su voz era grave, cargada de una emoción que ninguno de los presentes pudo identificar. Un murmullo se propagó por el salón, como el viento que precede a una tormenta. Lucía sintió que su respiración se aceleraba. Fernando, que hasta ese momento había sido una roca, parpadeó una sola vez, y en ese parpadeo, Lucía vio algo que no había visto nunca, un destello de reconocimiento mezclado con culpa. Capitán, respondió Fernando, con un tono bajo y medido. Este no es el lugar. No. Pero es la hora, replicó el hombre, acercándose un paso más. Hay cosas que no pueden seguir enterradas, y tú lo sabes. El canciller carraspeó, incómodo, pero ninguno de los dos apartó la vista. Los nobles, ahora en silencio absoluto, parecían olfatear la posibilidad de un escándalo mayor que cualquier chisme sobre un matrimonio desigual. Lucía, atrapada entre la necesidad de entender y el miedo a lo que estaba por descubrir, buscó en el rostro de Fernando alguna respuesta. No la encontró. Él mantenía la mandíbula tensa, los puños cerrados fuera de la vista de todos, como si estuviera conteniendo algo que llevaba años amenazando con salir. El hombre del jubón se inclinó apenas hacia él y murmuró unas palabras que Lucía no pudo oír. Pero el cambio en la expresión de Fernando fue suficiente para que el frío recorriera su espalda. Ese no era el rostro de un hombre sorprendido, sino el de alguien que sabía que su tiempo para ocultar la verdad se estaba acabando. En el silencio posterior, el capitán se enderezó y habló con voz lo bastante alta para que todos lo escucharan. No importa cuánto quieran humillarlo por ser pobre. Cuando sepan quién es, ninguno de ustedes se atreverá a levantarle la voz. El murmullo que siguió fue como el rugido lejano de un trueno. Lucía apretó los labios, consciente de que ese momento había cambiado algo fundamental. La humillación que habían soportado juntos esa noche ya no sería el centro de la conversación, sino la incógnita de quién era en realidad el hombre con el que se había casado. Y en el fondo de su corazón, algo le decía que la respuesta no solo transformaría la mirada de los demás, sino la suya propia. El salón del consejo había terminado por vaciarse como un estanque que pierde el agua lentamente. Las risas falsas se apagaron, los ecos de los pasos se alejaron por los pasillos, y lo único que quedó fue el recuerdo espeso de las miradas clavadas sobre ellos. Lucía caminaba junto a Fernando, pero no podía ignorar la sensación de que no estaban solos, de que las sombras que se estiraban sobre los muros del corredor escuchaban cada palabra que no decían. El capitán, aquel hombre de botas gastadas y voz grave, se había marchado sin añadir nada más. Pero no hizo falta. La frase que pronunció, esa amenaza velada que más parecía una promesa, había quedado suspendida en el aire como el humo después de una hoguera. Cuando sepan quién es, retumbaba una y otra vez en la cabeza de Lucía. Al llegar a sus aposentos, Fernando cerró la puerta con un movimiento seco, sin mirarla. Caminó hasta la mesa, donde una vela solitaria derramaba su luz cálida sobre el mantel de lino,
y apoyó las manos sobre la madera como si necesitara sentir algo firme bajo sus dedos. ¿Quién era?, preguntó Lucía sin rodeos. Su voz no fue un susurro tímido, sino una cuerda tensa que exigía respuesta. Fernando no levantó la vista. Un hombre que cree saber más de lo que debería. No me sirve, replicó ella, dando un paso hacia él. Hoy todo el salón lo escuchó. ¿Por qué habría de decir algo así? ¿Qué significa cuando sepan quién eres? Él levantó la cabeza lentamente, y su mirada era un mar oscuro, donde se agitan corrientes que nadie quiere enfrentar. Significa que hay partes de mi vida que no te he contado, dijo, con un tono grave, y que no es seguro que las conozcas ahora. Lucía sintió que algo se quebraba en su interior. No era ira, no todavía, pero sí una herida fina, esa que sangra despacio pero nunca deja de doler. Fernando, yo me casé contigo cuando todo el mundo me dijo que no debía hacerlo. Aguanté humillaciones, cuchicheos, incluso que mi propia familia me diera la espalda. ¿Y ahora me dices que hay algo que no puedo saber? Él cerró los ojos un instante, como si esas palabras lo atravesaran más que cualquier espada. Luego habló, despacio, como el que mide cada sílaba. No es que no quiera decírtelo, es que si lo haces tuyo, no habrá marcha atrás. Te pondrás en la misma línea de fuego que yo. Lucía sostuvo su mirada. Había algo en esa línea de fuego que no sonaba a metáfora, sonaba a pólvora, a acero, a enemigos reales. Entonces ya estoy ahí, dijo, con una determinación que no intentó ocultar, porque me puse en esa línea el día que te elegí. Por un segundo, el silencio fue absoluto. Solo el chisporroteo de la vela llenaba la habitación. Fernando apartó la vista, y en ese gesto Lucía vio que no era un hombre sin miedo, sino un hombre que cargaba con demasiados. Él se acercó, tomó su mano, y la apretó con fuerza. Confía en mí un poco más, pidió. Pronto entenderás por qué he guardado silencio. Lucía quería creerle, pero en el fondo sabía que los secretos no son muros eternos, son diques, y cuando se rompen, lo arrasan todo. Lo que ninguno de los dos sabía era que esa misma noche, a pocas salas de distancia, alguien más había escuchado lo suficiente para encender la mecha de algo que pondría al reino entero de cabeza. El amanecer en el palacio no traía alivio, sino una claridad incómoda que revelaba todo lo que la noche había cubierto. Los ventanales altos dejaban entrar una luz fría, casi metálica, que se filtraba entre los tapices y dibujaba líneas afiladas sobre el suelo de mármol. Lucía caminaba por el corredor principal sintiendo que esa luz no era más peligrosa que las miradas que la seguían desde cada esquina. No eran miradas abiertas ni francas, eran disimuladas, fugaces, pero insistentes. Sirvientes que fingían limpiar una mesa y alzaban los ojos para observarla de reojo, guardias que giraban el cuello apenas ella pasaba, damas de la corte que se inclinaban para susurrar algo tras sus abanicos. La sensación era la misma que estar de pie en el centro de un círculo invisible, mientras todos medían sus pasos y sus gestos. Ese día, Lucía no tuvo que adivinar quién estaba en el centro de todo ese murmullo. La reina Isadora. Desde su trono, en la sala de audiencias, Isadora escuchaba informes con la cabeza ladeada y una sonrisa tenue que no llegaba a sus ojos. Tenía el talento de hacer que cualquiera que hablara con ella sintiera que estaba siendo pesado, evaluado y eventualmente descartado. A media mañana, mientras Lucía cruzaba el patio interior con una cesta de documentos para la contaduría, una de las damas de confianza de la reina, la marquesa de Santarín, se acercó con un andar calculado. Señora Lucía, dijo, alargando el señora con un tono que goteaba condescendencia. La reina desea verla en sus aposentos. Lucía sintió un ligero nudo en el estómago, pero asintió. No era prudente rechazar una invitación, y menos cuando venía con la carga implícita de una orden. Los aposentos de la reina eran un contraste con el resto del palacio. Cálidos, perfumados con esencias de ámbar y canela, iluminados por la luz dorada que se filtraba entre cortinas pesadas.
Isadora estaba sentada junto a una mesa baja, cortando lentamente un trozo de fruta exótica, con un cuchillo de hoja fina. No levantó la vista de inmediato. Dicen que el amor todo lo vence, comentó, como quien habla del clima Benari Asunal. Aunque claro, eso lo dicen los que nunca han tenido que pagar el precio. Lucía se mantuvo de pie, con las manos unidas delante de ella. Majestad, respondió, inclinando ligeramente la cabeza. Isadora la miró por fin, y sus ojos eran tan fríos como la piedra pulida. Ha causado usted bastante conversación últimamente, continuó. Casarse con un hombre sin título, sin fortuna y sin linaje conocido es, cuanto menos, una decisión valiente o imprudente. No era una pregunta, y por lo tanto, Lucía no respondió. Pero lo que más me intriga, prosiguió la reina, es cómo alguien así. Pausó, dejando que la frase se suspendiera en el aire como un anzuelo. Ha conseguido ganarse su lealtad tan rápido. Lucía sintió la punzada detrás de esas palabras. La reina no estaba hablando de amor, sino de influencia, de poder, y en su voz había un matiz de advertencia. No olvide, añadió Isadora, cortando otro trozo de fruta con una precisión quirúrgica, que en este palacio, lo que no se dice es tan importante como lo que se dice, y lo que se oculta siempre acaba saliendo a la luz. La audiencia terminó ahí, sin que la reina la invitara a sentarse ni ofreciera despedida formal. Fue expulsada de la estancia, con la misma cortesía fría con la que había sido recibida. Pero al cruzar el umbral, Lucía supo que ya no estaba simplemente bajo las miradas de la corte, estaba bajo vigilancia. Esa tarde, en los pasillos, los cuchicheos se intensificaron. Historias inventadas sobre Fernando circulaban como brasas empujadas por el viento. Que era hijo ilegítimo de un comerciante arruinado, que había sido soldado desertor, que había escapado de una prisión extranjera. Ninguna coincidía, pero todas compartían el mismo objetivo: pintar a Fernando como un hombre indigno de ella. Lucía mantenía la cabeza erguida, pero cada palabra envenenada se le quedaba pegada a la piel, como si fueran pequeñas astillas, y mientras atravesaba el corredor que conducía a sus habitaciones, se cruzó con Fernando. Él la miró como si hubiera sentido desde lejos el peso que llevaba. ¿Qué ha pasado?, preguntó, deteniéndose frente a ella. Han empezado, respondió Lucía, sin necesidad de dar más explicaciones. Fernando apretó la mandíbula, y ella supo que él también entendía que esto era solo el inicio. Lo que ninguno de los dos imaginaba era que, entre esas voces, ya había alguien trabajando activamente para convertir los rumores en armas letales. La lluvia había comenzado a caer sin aviso, gruesa y fría, golpeando los tejados del palacio como un tambor que marcaba un ritmo inquietante. El patio interior se oscureció bajo un cielo plomizo, y las antorchas encendidas antes del atardecer daban una luz temblorosa, como si también ellas dudaran en seguir ardiendo. Lucía estaba sola en la galería norte, observando cómo el agua se deslizaba en cascadas por las gárgolas de piedra. Fue entonces cuando escuchó el golpeteo de un bastón sobre el suelo, un sonido lento, marcado, que se acercaba por detrás de ella. «Te buscaba, niña», dijo una voz áspera, gastada por los años y el tabaco. Lucía se giró y encontró a tía Remedios, la curandera más antigua del reino, una mujer que parecía tallada en madera oscura, con el cabello recogido en un moño apretado, y los ojos hundidos en arrugas que no podían ocultar su brillo agudo. Nadie sabía su edad exacta, pero todos sabían que sus palabras, cuando eran advertencias, nunca caían en saco roto. Remedios se acercó sin prisa, con ese andar de quien sabe que el tiempo no le gana la carrera. He escuchado, comenzó, sin rodeos, más de lo que me hubiera gustado. Y lo que he escuchado no son solo lenguas viperinas, es el preludio de algo más. Lucía intentó mantener la calma, aunque sus manos se cerraron sobre la tela de su vestido. ¿Qué quiere decir? Que en este palacio hay oídos que no repiten, sino que obedecen. Que los rumores no nacen solos, niña. Se siembran, se riegan, y luego se cosechan.
y alguien está preparando la cosecha contra tu hombre. El corazón de Lucía dio un vuelco. Fernando es el blanco, pero tú eres la llave, dijo Remedios, clavando su mirada en la suya. No olvides que cuando quieren derribar a un hombre, a veces empiezan por romper lo que él más ama. La curandera se inclinó un poco más cerca, y su voz bajó hasta casi un susurro. Hay noches que traen mensajes, niña, y esta es una de ellas. Escúchame bien. Si esta lluvia no para antes de la medianoche, alguien entrará por las murallas con un encargo, y no será de palabras, sino de acero. Lucía sintió un escalofrío subirle por la espalda, y no por el frío húmedo que la envolvía. Había aprendido, desde pequeña, que Remedios no hablaba en adivinanzas para impresionar. Cada metáfora que salía de su boca estaba atada a un hecho concreto. ¿Qué puedo hacer?, preguntó, sintiendo que su voz era más frágil de lo que quería. Remedios le tomó la mano con fuerza, y sus dedos eran huesudos pero firmes. No separarte de él, ni esta noche, ni en las que vienen, porque si logran dejarlo solo, no verás amanecer con él. La lluvia no cedió. Golpeaba con más fuerza, como si quisiera arrancar las tejas del palacio. Cuando Lucía volvió a sus aposentos, encontró a Fernando de pie junto a la ventana, mirando hacia los jardines oscuros. No tuvo que preguntarle si sentía lo mismo. Su postura, rígida y alerta, le dijo que él también presentía que algo se movía en la oscuridad. Esa noche, el palacio parecía contener la respiración, y en algún lugar, muy cerca, una mano afilaba un cuchillo que ya tenía nombre. El sexto día del mes de la cosecha era sagrado en el reino de Tierra Blanca. Desde hacía más de un siglo, la ceremonia de las rosas se celebraba para bendecir las tierras, las alianzas, y según la tradición, para que la familia real renovara su vínculo con el pueblo. El patio mayor del palacio se transformaba en un mar de pétalos rojos y blancos, y las columnas se cubrían con guirnaldas trenzadas que colgaban hasta casi rozar el suelo. Desde las primeras luces del alba, la nobleza comenzó a llegar en carruajes brillantes, sus ropas impregnadas del perfume de aceites caros. El pueblo, apiñado tras las barandillas de hierro forjado, miraba con una mezcla de admiración y recelo. Entre ellos, la figura de Fernando destacaba por contraste. Vestía un jubón negro sin bordados ni joyas, la tela limpia pero simple, los hombros rectos y la mirada serena. Para muchos, era solo el hombre sin linaje que había robado el corazón de Lucía. Para otros, un intruso que desentonaba en cada ceremonia oficial. Lucía caminaba a su lado con un vestido color marfil que contrastaba con su piel dorada. El brillo de sus ojos no era de orgullo, sino de alerta. Podía sentir cómo cada mirada que se clavaba en ellos pesaba más que el brocado de cualquier capa real. Y entre todas esas miradas, las de la reina Isadora eran las más incisivas, como alfileres que buscaban dónde herir. La ceremonia avanzaba con los ritos habituales. La reina entregaba la primera rosa al monarca, el monarca la bendecía y la devolvía para que se colocara en el altar central. Todo era repetición de gestos, hasta que llegó el momento en que la reina debía caminar entre la multitud de nobles para entregar la segunda rosa simbólica. Fue entonces cuando ocurrió. Uno de los niños de la corte, hijo de un varón aliado, se soltó de la mano de su madre y corrió hacia el centro del pasillo, tropezando justo frente a la reina. El movimiento brusco hizo que la bandeja con la rosa se inclinara peligrosamente, y el tallo, adornado con espinas largas, comenzó a caer hacia el suelo. En un instante, Fernando se adelantó. Con un movimiento rápido y seguro, sujetó la rosa antes de que tocara el suelo, pero no lo hizo como lo haría un cortesano. En lugar de entregársela de inmediato a la reina, se agachó para recoger también al niño, levantándolo con suavidad y asegurándose de que no se había lastimado. El gesto, natural para él, fue interpretado de otra manera por los presentes. Había interrumpido el acto más simbólico de la reina para atender a un plebeyo. El silencio fue inmediato. La reina permaneció de pie, con el brazo extendido,
esperando la rosa. Fernando se la entregó, pero su expresión era neutra, sin la reverencia exagerada que el protocolo exigía. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Gracias, dijo Isadora, con una sonrisa tan fina que apenas era una línea por su ayuda. La palabra ayuda resonó como un eco cargado de veneno. Entre los nobles, algunos disimularon sonrisas, otros, inclinados hacia sus acompañantes, cuchicheaban sin pudor. Para el pueblo que observaba desde las barandillas, la imagen era clara. Un hombre sin título había tomado el centro de la ceremonia y de algún modo le había robado protagonismo a la reina. Lucía, junto a Fernando, sintió cómo el aire se volvía más espeso. Sabía que, en la corte, las humillaciones públicas no morían con el día. Se convertían en relatos repetidos, adornados y afilados, hasta convertirse en armas. Cuando la ceremonia terminó, el murmullo era un río imparable. Algunos nobles hablaban de la falta de respeto, otros insinuaban que Fernando lo había hecho adrede. La reina, aunque mantenía su porte impecable, tenía la mandíbula apretada y las manos cerradas con fuerza. Era la clase de gesto que Lucía reconocía, el de una herida que no cicatriza, sino que se guarda para ser devuelta en el momento más oportuno. Esa misma noche, en la penumbra de la Cámara Real, Isadora recibiría a un visitante al que no se le permitía entrar por las puertas principales. Un hombre de rostro anguloso, con una cicatriz en la ceja izquierda y el andar sigiloso de quien vive más en la sombra que en la luz. Su nombre era Ramiro, y no era cortesano ni soldado. Era un ejecutor. Isadora no pronunció muchas palabras, pero las que dijo bastaron para sellar un destino. Quiero que desaparezca, y que parezca un accidente. La noche había caído como un telón pesado sobre el reino de Tierra Blanca. Afuera, el viento arrastraba hojas secas por los patios interiores y el ulular de un búho se colaba por las rendijas de las ventanas. Dentro, el palacio parecía dormir, pero había rincones donde la quietud era solo una ilusión. Fernando caminaba por el pasillo del ala este, de regreso a la estancia donde Lucía lo esperaba. Llevaba en la mano un candil cuya luz temblaba con cada ráfaga que se filtraba por las grietas de piedra. Sus pasos eran firmes, pero no apresurados. Conocía esos pasillos lo suficiente como para no necesitar más luz que la de la llama. Sin embargo, lo que no sabía era que, a pocos metros de él, otro hombre se movía al ritmo de su respiración. Ramiro estaba allí, oculto tras un arco, con la paciencia de un cazador que sabe esperar el momento exacto. La cicatriz en su ceja brillaba apenas bajo la luz de la luna que se colaba por un ventanal alto. Entre sus manos, un cuchillo de hoja curva y afilada, con el filo recién pasado por piedra. No había prisa. El encargo era claro: un golpe certero, sin testigos, y dejar que la oscuridad hiciera el resto. Fernando pasó frente al arco, y entonces, como un animal saltando desde la maleza, Ramiro se lanzó. El candil cayó al suelo, la llama se apagó con un silbido, y el pasillo quedó sumido en penumbras. El primer movimiento de Ramiro fue directo al cuello, rápido y silencioso, pero lo que encontró no fue carne, fue un antebrazo que bloqueó su muñeca con una fuerza inesperada. En un instante, Fernando giró sobre sí mismo, llevando a Ramiro contra la pared. El impacto resonó en las piedras, y el cuchillo cayó al suelo con un tintineo metálico. No hubo gritos, solo el sonido de la respiración de ambos, rápida y contenida. ¿Quién eres?, susurró Fernando, su voz grave, como si la oscuridad fuera capaz de robar las respuestas. Ramiro intentó zafarse, pero el pobre que le habían descrito no era un hombre débil. Su agarre era firme, medido, como el de alguien que había entrenado para neutralizar a otro sin matarlo, al menos no todavía. Ese detalle, aunque sutil, era suficiente para que cualquiera con experiencia reconociera que estaba frente a un combatiente, no a un campesino improvisado. Solo cumplo órdenes, escupió Ramiro, con un hilo de voz y un deje de burla. En ese momento,
la luz de una antorcha apareció al fondo del pasillo. Lucía corría hacia ellos, su vestido arrastrando un eco de tela sobre las piedras. Al llegar, sus ojos pasaron de Fernando a Ramiro, y algo en su expresión cambió. No había sorpresa en su mirada, sino reconocimiento. Tú, murmuró, con un tono que mezclaba desprecio y certeza. Sabía que volverías. Fernando miró a Lucía, buscando una explicación, pero ella no le dio ninguna. Se limitó a recoger el cuchillo del suelo, girarlo en su mano y guardarlo bajo su cinturón. Luego, acercándose lo suficiente a Ramiro como para que solo él pudiera oírla, susurró algo que heló el aire. Dile a quien te envió que para tocarlo a él, primero tendrá que matarme a mí. Fernando no insistió. Sabía que las respuestas llegarían, pero no esa noche. Sujetó a Ramiro por el brazo y lo llevó hacia la guardia del ala oeste. El hombre sería encerrado, al menos hasta que pudieran decidir qué hacer con él. Pero en el fondo, ambos sabían que un carcelero podía ser comprado, y que ese ataque era solo un aviso, no un intento final. Cuando volvieron a su estancia, Lucía cerró la puerta con cerrojo y apoyó la espalda contra la madera. Su respiración estaba agitada, pero no por el miedo, más bien por el peso de lo que estaba guardando. Esto no termina aquí, Fernando dijo, sin mirarlo directamente. Y cuando empiece de verdad, no habrá lugar seguro dentro de estos muros. Fernando la observó a través de la penumbra, y en ese momento, sin que ella lo supiera, tomó una decisión. Si querían llegar hasta él, tendrían que descubrir quién era en realidad. Y para eso, tendría que mostrar un pasado que había enterrado hacía años. El amanecer llegó con un cielo gris, como si el propio reino presintiera que algo iba a romper la calma aparente. Las campanas de la torre mayor repicaban con un ritmo lento, solemne, y los pasillos del palacio resonaban con pasos y murmullos. No eran los ecos habituales de un día cualquiera. Había un peso en el aire, una expectación que recorría los muros como una corriente invisible. Fernando, después de la noche del ataque, no había dormido. Había permanecido sentado junto a la ventana de la estancia, mirando cómo el viento movía las copas de los cipreses del jardín. Lucía, a unos pasos de él, estaba en silencio, ocupada en afilar la pequeña daga que siempre llevaba en el cinturón. Ninguno rompió el silencio, porque ambos sabían que las palabras serían inútiles hasta que se presentara la oportunidad de usarlas con intención. La oportunidad llegó más pronto de lo esperado. Poco después del primer toque de campana, un mensajero vestido con los colores reales se presentó en la puerta. Su postura rígida y el sello de oro en el pergamino que sostenía dejaban claro que traía órdenes directas. El rey convoca a Fernando de inmediato al salón del trono. Lucía se levantó de inmediato, pero Fernando levantó una mano, indicándole que no lo acompañara. No era un gesto de orgullo, sino de estrategia. Si había un movimiento político en curso, él quería enfrentarlo solo, al menos al principio. El salón del trono estaba lleno. No solo estaban presentes los consejeros habituales y algunos miembros de la nobleza, sino que la reina Isadora ocupaba su asiento con un porte que parecía tallado en piedra. A un lado, los capitanes de la guardia, alineados como estatuas, y al frente, el rey con su capa bordada en hilos de oro, observaba a Fernando con una expresión que no era del todo legible. «Acércate», ordenó el monarca, su voz resonando en el techo abovedado. Fernando caminó por el pasillo central, sintiendo las miradas clavarse en su espalda. Había algo casi ritual en esos pasos. Cada uno lo llevaba más lejos de la vida que había conocido antes, y más cerca de un lugar donde las reglas serían otras. Cuando estuvo frente al rey, éste se levantó, rompiendo el protocolo. Tomó una espada corta de la mano de un guardia, y ante la sorpresa de todos, la colocó en las manos de Fernando. «A partir de este día, quedas bajo mi protección directa. Ningún hombre o mujer de este reino podrá atentar contra ti sin enfrentar mi justicia. Y si alguien lo hace», pausó, recorriendo con la mirada la sala,
deteniéndose un instante en la reina. Será como si atentara contra mí mismo. Un murmullo recorrió el salón como un viento frío. Los consejeros intercambiaban miradas, los capitanes apretaban la mandíbula, y la reina Isadora mantenía una sonrisa tan tensa que parecía tallada. Era evidente que este movimiento no había sido consultado con ella. Fernando, en silencio, inclinó la cabeza, pero sus manos, al cerrar los dedos alrededor de la empuñadura, revelaban algo más que aceptación. Era un reconocimiento tácito de que, a partir de ese momento, jugaría en un tablero donde cada pieza podía ser un aliado o un verdugo. Al salir del salón, Lucía lo esperaba apoyada contra una columna. No hizo preguntas, simplemente lo miró con esos ojos que parecían atravesar la piel hasta llegar a los pensamientos. ¿Y ahora?, preguntó, su voz baja, como si temiera que las paredes pudieran repetirla. Fernando le devolvió la espada al cinturón y respondió sin apartar la mirada del pasillo que conducía a las torres altas. Ahora van a intentar destruirnos a plena luz del día, y nosotros vamos a dejar que lo intenten. Lo que ninguno dijo en ese momento, pero ambos sabían, era que esta protección real no los había salvado de nada. Al contrario, los había puesto en el centro del campo de batalla. Esa noche, desde la ventana de sus aposentos, la reina Isadora miró hacia los jardines donde Fernando y Lucía caminaban juntos. No necesitó pronunciar palabra para que el hombre que permanecía en las sombras a su lado entendiera lo que debía hacer. La orden ya estaba dada, y no era de ataque directo. Sería un golpe que destruiría su reputación antes que su cuerpo. La noche en el reino de Tierra Blanca no traía descanso, sino esa clase de inquietud que se filtra en los huesos y obliga a abrir los ojos en mitad del sueño. Lucía había pasado horas de pie frente al ventanal de la habitación que compartía con Fernando, mirando cómo la luna se deslizaba entre nubes bajas, y cómo, en el patio, las antorchas se apagaban una a una, dejando sombras que parecían crecer con cada segundo. Fernando dormía, pero no profundamente. Su respiración era irregular, como si incluso en reposo su cuerpo estuviera preparado para levantarse y enfrentar un ataque. En su rostro había algo más que cansancio. Había una tensión silenciosa, como si un hilo invisible lo conectara a Lucía y supiera, sin verla, que esa noche ella no estaría allí al amanecer. Lucía bajó la mirada hacia sus manos. Las tenía frías, pero no de miedo. Las movió lentamente, ajustando los cordones de su capa oscura, asegurando que el pequeño paquete de tela que llevaba bajo el brazo quedara bien sujeto. Dentro no había oro ni documentos, sino un objeto que para ella era más valioso que cualquier tesoro. Un collar de cuentas azules, gastadas por el tiempo, que guardaba desde mucho antes de conocer a Fernando. Ese collar era su ancla y su recordatorio de lo que había jurado proteger. Antes de marcharse, caminó hasta el borde de la cama y se detuvo. Observó el rostro de Fernando durante varios segundos, como si quisiera memorizar cada línea, cada sombra. Sus labios se movieron, formando palabras que nunca pronunció. Extendió una mano, acarició brevemente su cabello, y luego dio un paso atrás, sabiendo que si lo tocaba de nuevo, no tendría fuerzas para irse. No dejó carta, no dejó pistas, solo un rastro apenas perceptible de perfume y el eco suave de la puerta cerrándose sin ruido. El palacio estaba en silencio absoluto, roto solo por el crujir ocasional de la madera y el viento que soplaba desde el norte. Lucía se movía con la precisión de alguien que había recorrido esos pasillos en la oscuridad muchas veces. Evitó las torres de guardia, cruzó el patio trasero y alcanzó las murallas exteriores, donde un viejo portón de servicio permanecía apenas asegurado con una barra que podía levantarse sin hacer ruido. Afuera, la noche era aún más fría. Tomó el sendero hacia las colinas, sin mirar atrás, aunque en su interior sentía que una parte de ella había quedado encerrada tras esas murallas. Cada paso que daba la alejaba de Fernando, pero también lo alejaba del peligro que ella sabía que se estaba gestando.
No era un enemigo que él pudiera enfrentar con espada. Era un enemigo que usaría su reputación como arma, que se infiltraría en las palabras de los cortesanos y en las mesas de los banquetes hasta convertirlo en un paria. A la mañana siguiente, Fernando despertó con la sensación inmediata de que algo estaba mal. La cama estaba fría, el ventanal abierto, y el aire de la habitación tenía un olor diferente, un vacío. Caminó hasta la puerta, preguntó a los guardias y nadie la había visto desde la noche anterior. En el patio, encontró a uno de los mozos del establo, un muchacho nervioso que evitaba mirarlo a los ojos. Mi señor, dijo, casi en un susurro. Vi a la dama salir por el portón norte antes de que cantara el gallo. No llevaba equipaje, solo una capa. Fernando sintió que un peso le hundía el pecho. No hizo preguntas. No necesitaba más datos. Sabía que su marcha no era un abandono, sino un acto de protección, pero eso no suavizaba el filo del vacío que dejaba. Ese mismo día ordenó cerrar todas las salidas del reino y enviar mensajeros a las aldeas cercanas. No iba a permitir que Lucía desapareciera sin dejar rastro. Sin embargo, mientras los mensajeros partían, un rumor empezó a crecer entre los muros del palacio. El pobre que había captado la atención del rey y la cercanía de Lucía no era más que un oportunista. Y ella, al descubrirlo, lo había abandonado. La reina Isadora, en sus aposentos, sonrió al escuchar esas palabras de labios de una dama de compañía. Sabía que esa historia, aunque falsa, se extendería rápido, y que cada día que pasara sin que Lucía apareciera, el veneno sería más difícil de arrancar. Fernando, de pie en el balcón que daba al patio de armas, miraba el horizonte. No era solo preocupación lo que lo mantenía en pie, era una determinación oscura, la clase de fuego que, una vez encendido, no se apaga hasta consumirlo todo. Y en silencio, prometió algo que no había dicho en voz alta. La voy a encontrar, aunque tenga que revelarles a todos quién soy realmente. El tercer día de búsqueda, Fernando llegó a un poblado olvidado en el límite norte del reino, un lugar tan aislado que ni siquiera figuraba en los mapas de los consejeros. Los caminos eran de tierra húmeda, bordeados por casas de piedra con techos de paja, y el aire olía a leña quemada, y a un silencio que parecía hecho para esconder secretos. Cabalgó despacio, con la mirada atenta, hasta que una anciana que barría la entrada de una cabaña levantó la vista y lo observó con una mezcla de reconocimiento y recelo. Si buscáis a la mujer de capa oscura, dijo, sin que él tuviera que preguntar, está en la casa junto al viejo pozo. Fernando desmontó, dejando que el caballo lo siguiera, y caminó hasta la vivienda indicada. La puerta estaba entreabierta, y del interior llegaba el sonido de agua cayendo en un cuenco. Empujó despacio, y la vio. Lucía, de espaldas, lavando las manos, con el cabello recogido y el collar de cuentas azules colgando sobre su pecho. Ella no se sobresaltó al oír la puerta. Solo dijo, con una calma que no encajaba con el momento, sabía que vendrías. Fernando dio un paso al interior. Y yo sabía que no te había sido por miedo, respondió. Te fuiste para protegerme, como aquella noche. Lucía dejó el cuenco, girándose lentamente. Sus ojos lo miraron con una intensidad que contenía años de verdades no dichas. Caminó hacia un viejo arcón en la esquina, y tras abrirlo, sacó un manto envuelto en tela fina. Lo desplegó, revelando un estandarte bordado con un emblema que Fernando no había visto desde que era un niño. Un halcón negro sobre un campo dorado. Este estandarte, dijo Lucía, pertenecía a la casa de Arabot, la casa que tu padre gobernaba antes de que el rey actual tomara el trono. Fernando sintió que el aire se le atascaba en los pulmones. Recordó imágenes borrosas de una gran sala iluminada por antorchas, de una mujer con su mismo color de ojos, de un incendio que borró todo lo demás. Lucía continuó. Yo estaba allí, Fernando. Tenías apenas 6 años cuando las tropas entraron. Me escondí entre los sirvientes y logré sacarte envuelto en mantas
antes de que las flechas encendidas alcanzaran el techo. Te llevé a las afueras y te entregué a una familia humilde que juró criarte lejos del palacio. Te perdí de vista, hasta que volví a encontrarte, muchos años después, en un mercado, sin que tú supieras quién era yo ni quién eras tú. Fernando dio un paso atrás, como si necesitara espacio para procesar el peso de esas palabras. Todo lo que había creído sobre su origen se desmoronaba. No era un pobre sin apellido, como la corte había decidido etiquetarlo. Era el heredero perdido de una casa noble, borrada de la historia por manos que ahora lo miraban desde el trono. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó, con una mezcla de reproche y asombro. Lucía bajó la mirada. Porque mientras no supieran quién eras, estabas a salvo. Pero ahora que la reina ha decidido destruirte, la verdad es tu única defensa. Y no será fácil, porque al revelarla, reclamarás un derecho que pondrá al reino entero en guerra. En ese momento, un golpeteo fuerte en la puerta los hizo girar. Un mensajero, cubierto de polvo y sudor, entró sin esperar permiso. Mi señor, el rey ha convocado al consejo de guerra. La reina ha acusado a Lucía de traición y ha ordenado vuestra detención inmediata. Fernando cerró el puño con fuerza. Ya no había vuelta atrás. No solo iba a defenderse, iba a reclamar lo que le pertenecía por sangre. Y cuando lo hiciera, todos sabrían que aquel pobre al que habían humillado era, en realidad, un nombre que la historia había intentado enterrar sin éxito. El gran salón del consejo estaba iluminado por docenas de candelabros suspendidos en lo alto, sus llamas temblorosas proyectando sombras largas sobre las paredes cubiertas de tapices. Afuera, la nieve caía con lentitud, como si el invierno quisiera presenciar lo que iba a ocurrir allí dentro. Dentro, el aire era denso, cargado de murmullos y miradas inquisitivas. Fernando entró por la puerta principal con paso firme, su capa oscura ondeando detrás de él. Lucía lo seguía de cerca, envuelta en una túnica sencilla, pero con el collar de cuentas azules colgando a plena vista, como una declaración silenciosa de quién era y qué representaba. En la mesa central, la reina Isadora estaba sentada, con una sonrisa calculada que no llegaba a sus ojos. A su lado, consejeros y nobles cuchicheaban entre ellos, observando a la pareja como si fueran intrusos que habían osado entrar en terreno sagrado. Fernando, de ningún lugar, dijo la reina, con voz que resonó por todo el salón como por todo el salón. Compareces acusado de deshonrar este reino al tomar como esposa a una mujer de origen dudoso y de amenazar la estabilidad de la corona. Fernando no respondió de inmediato. Caminó hasta situarse en el centro del salón, y cuando habló, su voz no fue un grito, pero tenía la fuerza de una campana que resuena en la madrugada. Mi nombre no es Fernando de ningún lugar. Mi nombre es Fernando de Arabot, hijo legítimo del señor de estas tierras, antes de que fueran arrebatadas con sangre y fuego. Y esta mujer a la que llamáis de origen dudoso, no solo salvó mi vida cuando era un niño, sino que ha sido el único escudo verdadero que este reino ha tenido contra la podredumbre de sus propios muros. El silencio que siguió fue tan absoluto que se podía oír el crujido de la madera. Algunos consejeros se inclinaron hacia adelante, otros se removieron incómodos. La reina mantenía la sonrisa, pero un leve temblor en su mano derecha delataba la grieta. Lucía dio un paso al frente. Su voz, que rara vez se alzaba, sonó clara. No estoy aquí para defenderme de insultos. Estoy aquí para recordarle a este consejo que la lealtad no se compra con títulos ni con oro. Yo he visto reinos caer por dentro, no por ejércitos invasores, sino por la cobardía de quienes se sientan en sillas como estas. Fernando, sin apartar la mirada de Isadora, continuó. Me humillasteis por casarme con una mujer a la que llamabais pobre. Hoy sabréis que esa pobreza que despreciabais es la riqueza que me sostiene. Y hoy, aquí, os digo que no volveré a servir a una corona que se alimenta de la mentira y del miedo. El murmullo se convirtió en un oleaje. Algunos se pusieron de pie, otros golpearon la mesa con los puños.
Fernando levantó la mano, imponiendo silencio. Renuncio a toda pretensión de servir bajo vuestro mandato, Isadora. Y si el pueblo quiere, abdicaré cualquier título que me ligue a este trono, pero no renunciaré a ella. Y, en un gesto que nadie esperaba, tomó el rostro de Lucía entre sus manos y la besó. Ahí, en medio del salón, bajo la mirada de todos, fue un beso sin prisa, pero cargado de la fuerza de una vida entera. Un beso que sellaba no solo un amor, sino una alianza contra todo lo que habían intentado destruirlos. Cuando se separaron, la reina ya no sonreía. Sabía que en ese momento había perdido no solo la batalla, sino la narrativa que había intentado imponer. El pueblo, al escuchar lo ocurrido, no vería a un pobre y a una sirvienta. Vería a dos sobrevivientes que habían enfrentado la mentira con verdad y la humillación con dignidad. Días después, Fernando y Lucía abandonarían el palacio, no para huir, sino para construir algo nuevo. Escuelas en aldeas olvidadas, un consejo popular que diera voz a quienes nunca habían sido escuchados. El nombre de Araboz volvería a ser pronunciado, pero no como símbolo de guerra, sino de justicia. Años más tarde, cuando el invierno blanqueara su cabello y la fuerza de sus cuerpos empezara a menguar, seguirían caminando juntos por los mismos pasillos donde una vez fueron señalados. Y cuando finalmente partieron de este mundo, sus tumbas fueron colocadas una junto a la otra, con una inscripción sencilla: aquí descansan quienes demostraron que la riqueza más grande no se mide en oro, sino en lealtad. El pueblo aún cuenta su historia, no como un cuento de príncipes y reinas, sino como la leyenda de cómo un amor humillado se convirtió en la herencia más poderosa que un reino haya conocido. Si esta historia logró llegar a lo más profundo de ti, déjanos un me gusta. Escribe en los comentarios la palabra resurgir, para saber que estuviste con nosotros hasta el final. Compártela con alguien que crea en las segundas oportunidades, y suscríbete al canal para más historias que tocan el alma.